Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. A todos nuestros invitados, ¿nos pueden confirmar por el chat si nos escuchan bien, por favor? Solamente confirmen por aquí por el chat y arrancamos. Ok, perfecto. Julio nos dice que nos escucha bien. Entonces, buenas tardes con todos. Gracias por conectarse. Sean todos bienvenidos a nuestra clase maestra presentada por Educación Ejecutiva UTEC. El tema de hoy será Analítica Avanzada en Minería, Relevancia y Aplicaciones. El caso de Minsur. Esta clase estará a cargo de Piero Sarabia, gerente de transformación digital en Minsur. Por favor, les solicitamos que si tuvieran cualquier duda durante la sesión, la puedan dejar en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, y al finalizar esta clase vamos a tener un espacio para responderlas. También al final de la sesión vamos a poner una encuesta de satisfacción de esta clase, a la cual podrán entrar escaneando el código QR que vamos a poner en sus pantallas y también se los vamos a mandar como link por el chat. Sin más preámbulo, le doy el pase a Enrique Stiglitz, director de Educación Ejecutiva y Posgrado en UTEC. Enrique, vamos contigo. Hola, buenas noches a todos. Gracias, Ignacio. Muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias, Piero, por acompañarnos en esta sesión y compartir con nosotros el caso que vas a compartir. Quería decirles a todos que desde UTEC estamos, y desde la Academia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC, estamos súper entusiasmados con comenzar este programa de ciencia de datos para la minería. Nosotros en educación ejecutiva en UTEC hemos ya desde hace un tiempo tenemos un programa de comercialización y logística minera, entonces ya hemos estado trabajando en el sector minero. Y sobre todo tenemos una academia de datos, y acá nos acompaña también Carlos Calderón, que es el director y fundador de la Academia de Datos. Tenemos una academia de datos con muchos programas, y normalmente son programas transversales. Tenemos un programa de Data Science para negocios, Data Science for Business, tenemos un programa de Data Science Essentials, en introducción con una introducción a la ciencia de datos. Estamos por comenzar un programa de Machine Learning para la toma de decisiones. Entonces, cubrimos un espectro bastante amplio en temas de datos, pero había esta necesidad identificada de empezar a trabajar los datos sectorialmente, y la minería en un sector que lo pedía a gritos, ¿no? Entonces, en este contexto es que hemos decidido armar este programa de ciencia de datos para la minería, y es en este contexto que quiero presentar a Piero. Piero es el gerente de transformación digital de Minsur. Ha estudiado en la Universidad del Pacífico, en Kellogg, en MIT, y va a compartir con nosotros un caso aplicado a la realidad, que es como nos gusta aprender a nosotros en la Academia de Datos, pero en general en Educación Ejecutiva UTEC, que es partiendo desde el conocimiento, pero siempre llevado a la práctica. Y Piero tiene un caso súper interesante que nos va a compartir hoy día. Muchas gracias otra vez, Piero, por acompañarnos, y te cedo la palabra, el micro y el Zoom estudio. Hola a todos, gracias Enrique, gracias Ignacio, ¿se me escucha bien? Sí, todo perfecto. Excelente. No, gracias por invitarme, yo feliz acá de compartir con todos ustedes lo que estamos viviendo en Minsur y en la industria minera, que está súper interesante. Voy a compartir mi pantalla, por favor me confirman si la pueden ver. ¿Ahí se ve? No, todavía. 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 Ya, sí Ahora está está cargando. cargando. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahí está. Perfecto. Entonces, bueno, el tema, ya lo dijo Enrique, ¿no? Es analítica avanzada en minería, relevancia y aplicaciones, específicamente en el caso de Minsur. Y la agenda para esta parte de la sesión es, primero, tener un alineamiento en torno a qué se entiende por analítica avanzada, ¿no? Ya me ha pasado que he escuchado por ahí algún gerente decir, sí, no, yo en mi área ya hago analítica avanzada porque uso Power BI, ¿no? O comentarios de ese tipo. Entonces, primero, una aclaración de qué cosa es analítica avanzada, qué se entiende por analítica de pronto no tan avanzada, y qué se tiene que hacer para llegar ahí. Luego, ¿por qué hacer analítica avanzada en la industria minera? ¿Cuál es la relevancia de hacerlo en minería?
Luego, ¿dónde están las principales oportunidades de analítica avanzada en minería? ¿En qué áreas se pueden desplegar casos de uso bien interesantes? Y finalmente, ¿cómo abordar un proyecto de analítica avanzada donde les voy a contar específicamente el caso de uno que hemos implementado hace poco? Entonces, para empezar, ¿qué es analítica avanzada, no? Y hay muchas formas de verlo, y una que a mí me gusta, porque se explica bastante bien, es esta pirámide, ¿no? Donde tienes en la base de la pirámide el análisis descriptivo, y conforme va subiendo el nivel digamos, complejidad y valor para el negocio, llegas hasta el análisis prescriptivo, ¿no? Y vamos a hablar un poco de cada uno de estos. Entonces, el análisis descriptivo, que es la base de la pirámide, es para entender qué sucedió en el pasado, ¿no? Y acá teníamos los típicos cuadritos en PowerPoint, ¿no? Con las barras y la flechita donde decías las ventas crecieron en 30%, en 10%, y eran gráficos que simplemente te decían qué sucedió, ¿no? ¿Qué pasó? Por ejemplo, le decía cuánto crecimos en ventas el año pasado, cuál fue la planta con mejor performance, cuántos vacunados por día tenemos hasta ahora, ¿no? Típica pregunta en la pandemia. Normalmente los vemos en análisis propios o dashboards, ¿no? Luego, si uno va un poco más allá y quiere entender no solo qué pasó, sino por qué pasó, ya uno empieza a hablar de análisis de diagnóstico, ¿no? Son análisis más complejos que buscan entender por qué sucedió lo que sucedió. Y entonces, si uno, por ejemplo, quiere entender por qué se incrementaron los mantenimientos frente al año pasado, uno puede hacer doble clic y ver qué pasó en las diferentes plantas, ¿no? O cuáles fueron los drivers del incremento en ventas, y uno puede hacer doble clic y entender, vendí más porque produje más. ¿Y por qué produje más? Porque hubo mayor recuperación de metal. ¿Y por qué hubo mayor recuperación? Y así, ¿no? Entonces uno va pudiendo tener un diagnóstico de por qué pasó lo que pasó, ¿no? Entonces ahí hemos hablado de dos fases de la analítica. Pero ya cuando vamos un poco más allá y no queremos solamente saber qué pasó y por qué pasó, sino qué va a pasar en el futuro, ya estamos hablando de un nivel de análisis predictivo, ¿no? Entonces estos análisis buscan patrones para predecir en base a lo que ha sucedido antes, ¿no? Entonces usas mucha data, armas un modelo y predices lo que va a pasar, ¿no? Esto ya no es solo por qué gasté más en mantenimiento, sino es oye, ¿cuánto voy a gastar en mantenimiento? No voy a predecir el costo, voy a predecir la demanda, voy a predecir la oferta, predecir alguna variable que me interesa entender en el negocio, ¿no? Ejemplo, ¿cuántos mantenimientos esperamos realizar por mes en el próximo año? ¿A cuántos clientes esperamos vender en el próximo semestre? ¿Cuántas camas UCI se necesitarán en la próxima semana? ¿No? Podrían ser análisis predictivos, por ejemplo, de alguna clínica en época de pandemia, ¿no? Eso es predictivo. Y al último nivel de la pirámide, en el más alto, donde ya no solamente predecimos lo que va a pasar, sino también te decimos qué tienes que hacer para que pase tu situación óptima. Ya estamos hablando de un análisis prescriptivo, ¿no? Es prescriptivo porque es como las prescripciones de los doctores, ¿no? Que te recetan qué tienes que hacer para curarte, ¿no? En el caso, en los ejemplos acá podría ser, por ejemplo, cuál es el número óptimo de mantenimientos preventivos que tienes que hacer, ¿no? ¿Cuándo debes hacer, o en qué fecha exacta deberías hacer tu mantenimiento? ¿O cuántas unidades debo vender al cliente X para maximizar la utilidad? ¿O en qué lugar deberíamos abrir la próxima planta de oxígeno? ¿No? Son ya recomendaciones que te dice el modelo en función a toda la data que tiene. Entonces, volviendo a la pirámide, cuando hablamos de análisis descriptivo y diagnóstico, estamos hablando todavía de analytics. Pero ya cuando hablamos de análisis predictivo y prescriptivo, son los últimos dos que comenté, ya estamos hablando de analítica avanzada. Entonces, cada vez que les digan vamos a hacer un caso de uso de analítica avanzada, es porque probablemente se va a predecir alguna variable, y con esa predicción se va a poder prescribir también alguna recomendación para optimizar esa variable, ¿no? Entonces, ahí espero que haya quedado claro un poco qué entendemos por analítica avanzada. Y ahora, ¿por qué aplicar analítica avanzada en minería, ¿no? Y acá me he robado una lámina de McKinsey, con permiso de ellos,
que está muy interesante, no voy a entrar en detalle porque son muchos números, pero lo que te muestra esta lámina es que la mayor oportunidad de lo digital, y cuando hablamos de digital, entendemos varios frentes, ¿no? Podemos hablar de digitalización, de analítica avanzada, de automatización, pero el mayor valor de lo digital en minería está específicamente en analítica avanzada, que es esta franja celeste. O sea, de todo lo que se puede capturar en EBITDA por una transformación digital exitosa, casi la mitad está concentrada en analítica avanzada, ¿no? Miren qué fuerte esa afirmación, y eso está en base a casos reales, ¿no? En el mundo. Y típicamente los casos de uso de mayor valor o por impacto en el negocio se dan en plantas concentradoras, plantas de lixiviación, en general en plantas de procesos y en áreas de mantenimiento, ¿no? Por mantenimiento predictivo. Además que en todas las otras. Entonces, estamos en una era donde si en minería no estamos haciendo analítica avanzada, no estamos pues aprovechando todo el potencial que esto podría traer, ¿no? Ahora, ¿dónde están estas principales oportunidades en minería? Les decía, en plantas de procesos, en mantenimiento, pero en realidad los casos de uso ya se están aplicando a lo largo de toda la cadena de valor, ¿no? Y el impacto es enorme. Esta lámina también es de McKinsey, pero en realidad en cada unidad minera se podría construir esto. De hecho, para Minsur tenemos también ya uno parecido que estamos armando, con casos de uso ya bien específicos, ¿no? Por ejemplo, en la fase de exploración, ya hay compañías que hacen, o varias startups que están vendiendo el modelo geológico con inteligencia artificial, ¿no? Entonces te dicen, oye, esto que modelabas con el kriging, ¿no? Que es la forma tradicional de cómo tener tu modelo de recursos, ya eso lo podrías optimizar con un modelo con inteligencia artificial, ¿no? Un modelo que te permita predecir con mayor precisión la ley de cada bloque de mineral, o que te puede decir si un bloque es económico o no es económico, de una forma más precisa que el kriging, ¿no? En planificación también hay varios casos de uso. Nuevamente, estos son algunos ejemplos nomás, como modelo dinámico de predicción de cuellos de botella, ¿no? O simulación punta a punta, ¿no? Con esto del gemelo digital. En áreas de perforación y tronadura, también, ¿no? Puedes optimizar parámetros de tronadura, ¿no? Por ejemplo, en una de nuestras minas, nos dimos cuenta de que al tronar por la cantidad, por el fuerte viento que había en la zona, se corría el mineral un poco. Entonces, ¿cómo haces con todas esas variables un modelo para que optimices esos parámetros de voladura y que la voladura sea óptima, ¿no? Que no pierdas o no diluyas este mineral? Eso es bien interesante. Optimización de perforación y tronadura para maximizar producción, optimización de la planificación y control del desarrollo también, ¿no? Incluso para el transporte, ¿no? Hay casos de uso ya probados, por ejemplo, optimización de dispatch, ¿no? Para maximizar productividad y adherencia al plan, optimización de parámetros de conducción, ¿no? De hecho, es un caso que también estamos empezando a hacer en una de nuestras minas, ¿no? Cómo optimizamos los parámetros de conducción de cada uno de los choferes de los camiones, operadores, perdón, de los camiones de mina, para reducir o minimizar el consumo de combustible, ¿no? Que es de acá, optimización de consumo de combustible de neumáticos, ¿no? En concentración o en plantas en general también, les decía, están los principales casos de uso, ¿no? Optimización de planta concentradora, esto puede ser, por ejemplo, cómo optimizo la recuperación metalúrgica, ¿no? Cómo maximizo la recuperación, o cómo maximizo el throughput, o cómo maximizo una combinación de ambos, ¿no? Cómo hago que mi planta pueda recuperar más metal fino con la data que tenemos de la operación, ¿no? Optimización de blending también, ¿no? A veces pasa que el no saber cuál es el blending exacto o óptimo que debemos meter a la planta nos genera problemas en el proceso, ¿no? Por la granulometría, por finos, ¿no? Mejora de recuperación en el proceso de lixiviación, es el caso que les voy a contar ahora con más detalle. Optimización de espesadores para aumentar producción o reducir consumo de agua, ¿no? Luego, en mantenimiento y seguridad también, ¿no? Les decía mantenimiento predictivo,
modelo de monitoreo de condiciones avanzado, modelo predictivo de accidentes y lesiones, y etcétera, ¿no? Ya no termino de leer todos, pero ya los tienen acá, son un montón de casos, y nuevamente esto no es exhaustivo, ¿no? Cada vez que uno va a una operación y entiende cuáles son los principales problemas o desafíos que la operación tiene, y lo cruza con la cantidad de datos y la calidad de los datos que tienes en la operación, te das cuenta que aparecen casos de uso bien interesantes, ¿no? Entonces ahora les voy a hablar de mejora de recuperación en el proceso de lixiviación. De acá lo hicimos, van a ver acá el logo de Brain también, porque Brain es el brazo de innovación del grupo, ¿no? BRECA, con quienes hemos hecho los primeros casos de uso de analítica avanzada, porque ellos ya tenían, digamos, estas capacidades instaladas en el equipo, ¿no? Entonces, para explicarles primero cómo es Pucamarca, ¿no? Nuestro proceso. Pucamarca es una mina de oro en la sierra de Tacna, a 4.600 metros sobre el nivel del mar, justo en la frontera con Chile. Tenemos el proceso de mina, tajo abierto. El mineral pasa por una chancadora, luego todo el mineral se amontona o se apila en un pad de lixiviación, ¿no? Es una pirámide, y se le va regando una solución cianurada para que la solución rica en oro caiga, ¿no? Que luego pasa por un proceso de absorción, desorción, ADR, y finalmente se funde para obtener los lingotes de doré, en el caso de ahora, aquí identificamos oportunidades en el proceso de lixiviación, sabiendo que se podía optimizar el proceso de recuperación de oro porque había mucha variabilidad a lo largo del tiempo, ¿no? Típicamente, cuando uno se da cuenta que una variable, valga la redundancia, es muy variable o tiene un alto nivel de variabilidad, hay una oportunidad típicamente de optimización ahí, ¿no? Porque lo que vas a buscar es que esa variabilidad se reduzca y que se mantenga en el nivel óptimo. Validamos con el equipo de planta que existe una relación importante entre la interacción de variables operativas, características del mineral y resultado del PAT, ¿no? O sea, se hizo un primer modelo de prueba, así rápido, para ver si podíamos encontrar o identificar relaciones, y si las hay. Y además, contábamos con información importante relacionada al proceso que te permita desarrollar un análisis de datos avanzado, ¿no? Porque puedes tener las relaciones y todo súper claro, pero si no hay datos y los datos no están bien, difícilmente vas a poder hacer un buen modelo. Entonces, bueno, el proceso de lixiviación es bastante sencillo, ¿no? Se tienen variables mineralógicas, ¿no? En el caso de Pucamarca tenemos dos tajos, Morrenas y Chicoyo. Tenemos variables que intervienen en el proceso, como pH, la humedad, la cantidad de celdas regadas, los días de riego, la tasa de riego, ratio de lixiviación, ¿no? Y la variable que sale al final es el porcentaje de oro en esta solución rica, ¿no? Esa es la que queremos maximizar. Queremos tener mayor oro, sacar el oro, o colar el oro, lixiviar el oro más rápido posible, ¿no? Pudiendo mover las variables que determinan esa recuperación. Entonces hicimos este primer modelo que ven acá en esta foto, esto es real, de la primera iteración que tuvimos. Y acá se dan cuenta que, o sea, si bien no es precisa todavía, porque fue la primera versión del modelo, se podía más o menos generar una correlación, ¿no? De hecho aquí la métrica que usamos es el MAE, ¿no? Que es una métrica o una medición de error medio que obviamente queremos minimizar, ¿no? Entonces, mientras más chiquito es ese MAE, más precisa va a ser la predicción. Bueno, acá definimos que era viable entonces la construcción de este modelo analítico, ¿no? Entonces, la propuesta terminó siendo esta, ¿no? Un modelo o un software de recomendación que tuviera incorporada la parte analítica, ¿no? Data de laboratorio y la experiencia del personal que toma las decisiones en el proceso, ¿no? Tenemos las variables en el proceso, y la idea era generar estas recomendaciones para la dinámica de lixiviación, ¿no? Era poder decirle al operador o el jefe de guardia que va a decidir cómo regar esas celdas,
decirle cuál es la secuencia de riego óptima, la intensidad y la duración. Ahora poder decirle, oye, para maximizar la recuperación de oro en la celda 17, tienes que regar por 15 días con tal intensidad y esta secuencia, ¿no? Entonces, ese era el objetivo. ¿Cómo fue la metodología de implementación? Y esta es bastante estándar y quería explicarla rápidamente porque es importante que no se salten acá los pasos, ¿no? La primera fase es el entendimiento del negocio, ¿no? Si no hay este entendimiento del negocio, entendimiento del problema, es imposible que un data scientist pueda resolver el problema, ¿no? O, de repente no imposible, pero va a ser extremadamente difícil. Entonces, es fundamental que el equipo de científicos de datos esté conectado con el negocio, ¿no? En el escenario ideal, es la persona del negocio quien es el propio data science, ¿no? Que conoce de data science y va a poder hacer el modelo. Pero cuando no se tiene esa capacidad en el área operativa, tienes que traerte un data scientist de afuera que te ayude a construir el modelo, pero antes tiene que entender súper bien cómo es la dinámica del negocio, ¿no? Qué variables tiene sentido mover o no mover, porque a veces pasa que los modelos te botan un resultado que es incoherente con la realidad del negocio. Entonces, ahí es donde el experto en el negocio tiene que decir, no, aguanta, eso no puede ir por acá, ¿no? Entonces, corriges, ¿no? Entonces, luego de entender el negocio, hay que entender también la data, ¿no? Porque la data, a veces hay sistemas que generan datos medio codificados y uno puede hacer modelos con datos, pero si no sabes qué significa cada dato, qué información te está dando cada dato, no vas a poder tampoco hacer un modelo bueno. Y acá hay una primera iteración entre entender el dato, entender el negocio y entender cómo se impactan mutuamente. Luego tiene que haber un proceso de preparar la data, ¿no? Porque la data siempre, y eso es la parte más, yo diría, más larga en el proceso, ¿no? O sea, hacer el modelo no demora tanto como preparar la data para poder ingestarla al modelo, ¿no? A veces la data viene con errores, o viene sucia, vienen ceros, vacíos, ¿no? Hay que preparar la data. Luego hay que modelar, ¿no? Y en el modelamiento uno se puede dar cuenta que hay que preparar mejor la data. Por eso acá también hay una iteración, o varias iteraciones muchas veces, ¿no? Y luego que se tiene ya un primer modelo, uno evalúa, ¿no? Evalúa qué tan bien estás prediciendo la variable del negocio, ¿no? Y la evalúas típicamente haciendo estos análisis donde partes la data en data de test, ¿no? Y con una parte de la data compruebas que la parte que no usaste la estás prediciendo de la forma correcta. Entonces evalúas, te das cuenta que predices bien, y ya luego viene el deployment o el despliegue de tu solución, ¿no? Entonces ese es el proceso o metodología que seguimos en este caso. Lo otro importantísimo fue la definición de roles en el equipo, ¿no? En nuestro caso tenemos Minsuri Brain, podría ser una sola empresa también, podría ser tu propia empresa también, pero acá fue un equipo multidisciplinario donde lo importante no es qué empresa está, sino cuáles son los roles de cada miembro del equipo, ¿no? Y acá el rol más importante probablemente es el del Product Owner, ¿no? Product Owner es el responsable de definir las prioridades, condiciones y restricciones del proyecto. Y el Product Owner tiene que ser necesariamente una persona del negocio. Entonces, en nuestro caso era el superintendente de la planta de procesos, ¿no? Porque él es el que entiende mejor la necesidad del área, que entiende mejor cómo se comportan las variables, el que va a decidir si su equipo usa o no la herramienta que se va a construir, ¿no? Entonces, si el que lidera el proyecto no está en el negocio, difícilmente va a poder haber un proceso de adopción exitoso, ¿no? Porque el mayor riesgo en este tipo de iniciativas es que a veces viene un tercero, viene el corporativo, viene el equipo de data scientist, implementa una solución y nunca nadie la usa, ¿no? Y nunca nadie la usa porque no fue liderado el proyecto por la persona del negocio. Eso es clave, esta co-creación con el área, ¿no? Luego tiene que haber un sponsor también, ¿no? El sponsor es típicamente una persona que posee la visión estratégica
de la iniciativa y del site, ¿no? O sea, típicamente buscamos que sea el gerente del site, ¿no? El general manager o como se llamen sus compañías, porque es la persona que tiene que poder en todo momento sponsorear al product owner en el proyecto. Si se necesita mayores recursos, si se necesita asignar una persona a tiempo completo, que va a poder dar ese sponsorship, ¿no? Valga la redundancia, es este sponsor. Luego, es importantísimo también, clave, que en el equipo de construcción de la iniciativa haya una persona de TI, ¿no? Que es el responsable de disponibilizar las herramientas y los datos, ¿no? Normalmente el de TI es el que conoce dónde está la data guardada, cómo está, qué limitaciones hay, ¿no? Los permisos, los temas de ciberseguridad, tiene que haber una persona de TI necesariamente involucrada. Y luego por el lado, perdón, de Data Science, ya más específicamente, tienes que tener Data Scientist, ¿no? En nuestro caso fue un Data Analytics Lead, ¿no? Que era el que lideraba la parte de Data Science, y un Data Scientist también encargado de desarrollar los modelos predictivos. Y finalmente un Software Engineer también, que se encarga de crear las aplicaciones para consumir los resultados del modelo, ¿no? Porque todo esto tiene que terminar en un software, en una plataforma, en algo que te permita gestionar, ¿no? Porque tú puedes tener el modelo, ya le dices perfecto, bacán, pero esas recomendaciones tienen que aparecer en algún lado, ¿no? Se tiene que crear un sistemita, una web, algo que te permita ver los resultados y poder tomar las decisiones y actuar. En el equipo transversal teníamos un coordinador de recursos humanos. Para la parte de gestión de cambios importante. El chapter lead de Data Science y de Data Engineering, y un chapter de UX UI también, ¿no? Que nos ayuda en la parte de software. Asegurar que el software realmente sea amigable para los que lo van a usar, ¿no? Y eso también es importantísimo en la co-creación. O sea, no puedes tener un software engineer que no haya estado conversando con el equipo, viendo cómo es que ellos toman las decisiones. Y acá les puedo contar una anécdota, ¿no? Nosotros una vez fuimos a Pucamarca con todo el equipo a entender qué pasaba durante la fase de piloto, ¿no? O sea, por qué a veces demoraban el equipo en tomar una decisión de aceptar o rechazar una de las recomendaciones que le aparecía en la web, porque lo habíamos estado viendo por Teams, ¿no? Por la pandemia. Y nos dimos cuenta ahí que antes de tomar la decisión en el sistema, abrían al costado en su laptop un Excel para ver algunas otras informaciones. Entonces ahí el software engineer tiene que decir, oye, pero esto que tú estás viendo en el Excel te lo puedo poner también en el software para que lo tengas ahí a la mano y no tengas que hacer esa doble chequeada, ¿no? Ese tipo de cosas, o por ejemplo, no, yo estoy acostumbrado a que el check sea de color verde y la X de color roja. O sea, hasta tonterías de ese tipo van a hacer que el proyecto sea mucho más exitoso cuando el que va a tomar las decisiones, el que va a operar el software está en el desarrollo y en el diseño. De hecho, ahora cuando hacemos un proyecto de este tipo, la fase de diseño se hace con un workshop, ¿no? Donde participan todos los que van a usar la herramienta para que digan sus gustos y preferencias, qué le gustaría ver dónde. A uno de repente le gustaría ver esta data al lado izquierdo o al lado derecho, ¿no? Todas esas discusiones se tienen que dar en este tipo de proyectos. Entonces, la solución final tuvo, digamos, estos tres frentes, ¿no? Por un lado, la ingesta de datos, ¿no? Y acá algo interesante es que, claro, en Pucamarca en ese entonces no teníamos todavía un data lake pues súper estructurado, con toda la data ya automatizada en la nube, lista para jalar, ¿no? O sea, seguramente les pasa a muchos de ustedes en sus operaciones donde la data está en silos, en diferentes sistemas, mucha data es manual, en Exceles, ¿no? Aquí el primer reto es la ingesta de datos, ¿no? Poder automatizar lo que se puede automatizar, pero si hay algunas cosas que todavía se tienen que hacer manualmente, bueno, que se haga manualmente y de repente que haya un bot que recoja ese archivo y lo suba a la nube, o dependiendo de cómo sea cada caso, ¿no? Ahí es donde está el primer reto. Luego de toda esta parte de ingesta de datos, se hicieron los modelos, ¿no? Los modelos
Empezamos, y esto también es bien importante, porque en este proyecto empezamos a partir de un modelo que ellos llamaban modelo determinístico. Era el modelo que ya tenían para hacer este riego de celdas, ¿no? Normalmente en las operaciones ya existe una forma de hacer las cosas. Lo que trae la analítica avanzada es una optimización de eso. Entonces, el primer paso que hicimos con los data scientists fue tratar de replicar ese modelo que ya conocían y que ya entendían, para sobre eso montar un modelo estadístico o de machine learning que permitiera optimizar ese modelo determinístico, ¿no? Y eso lo llamamos modelo ensamblado. Y para la predicción de flujo, porque necesitamos predecir onzas y predecir flujo también para poder optimizar recuperación, terminamos hasta con 5 modelos estadísticos diferentes que junto con el modelo determinístico terminamos también con un modelo ensamblado. Y la aplicación que se desarrolló finalmente respondía a 3 preguntas, ¿no? Primero, ¿cómo estoy? ¿No? Esta parte de diagnóstico, ¿no? Es, oye, puedo entrar a cada celda y ver cómo ha sido su historia de riego, su historia de recuperación. Luego está este segundo módulo de cuál es mi mejor opción, y aquí es donde está la parte ya más interesante, ¿no? Es, oye, ¿qué debería hacer para optimizar el riego en esta celda, ¿no? ¿Cuántos días? ¿Con qué intensidad? Etcétera. Y también les pusimos un módulo de qué pasaría si, ¿no? Es un módulo de simulaciones. O yo tengo una cantidad limitada de solución cianurada que tengo que poner en todas las celdas. ¿Qué pasa si pongo más en esta celda y menos en esta celda? ¿Cómo va a afectar esta decisión mi recuperación en los próximos meses, ¿no? Todo eso se podía hacer a través de o se puede hacer a través ya de esta plataforma. Bueno, unos datos interesantes nomás. El modelo determinístico base, o sea, el modelo que usaban antes en la operación, tenía una correlación en la predicción de la variable de 0.6, ¿no? Que no es mala, y un MAE, o error medio, de 0.16, ¿no? Este es el error medio, ese que les decía, tiene que ser lo más bajo posible para poder ser más preciso. Y acá en la línea, o en el gráfico, ven que el real es la línea roja, y el modelo, y la línea negra, perdón, es el determinístico base, ¿no? Entonces la negra era la línea que buscaba predecir la línea roja. Entonces, si dan cuenta, bastante dispersión, ¿no? No era tan preciso. Y ya el modelo ensamblado, que fue el que se hizo con los científicos de datos en Pucamarca, tenía una correlación no de 0.60, sino de 0.81, 35% mayor recuperación, y un MAE, o error medio, de casi 70% menos, ¿no? O sea, una precisión de 70% más, que es esta línea azul, ¿no? Evidentemente la línea azul es mucho más cercana a la línea roja, que es la real. Ese es el modelo de flujo también, ¿no? Parecido. El determinístico tenía una correlación de 0.55 y se llevó hasta 0.85 en el modelo ensamblado, y con un MAE también que pasó de 20% de la media a 9% de la. Así como se ve, de hecho el software lo llamamos Optimus Leach, ¿no? Se bautizó con ese nombre. Y aquí es donde tienes los 3 módulos que les comentaba, ¿no? De dashboard, para ver qué pasó, recomendaciones y simulaciones. Entonces, videito, no tiene audio, solamente para mostrarles un poco cómo funciona, ¿no? Ahí uno puede hacer sus análisis de leyes, ver las onzas acumuladas en cada una de las celdas, ¿no? Por fecha. Este es para la fase de análisis de el qué pasó. Y acá ya en recomendaciones, sí es análisis prescriptivo, ¿no? Donde te dice, oye, acá auméntale de 50 a 52 los días de lixiviación, auméntale el ratio, ¿no? Y etcétera. Entonces uno puede aceptar o rechazar cada una de las recomendaciones, y el sistema va a empezar a aprender también en base a esas aceptaciones o rechazos. Oye, porque si siempre me rechazas este tipo de recomendación, se ajusta. Entonces se va ajustando el modelo. Y este es de simulaciones, ¿no? Quiero simular
qué pasa si riego esta celda con estas características, qué va a pasar en el tiempo. Aceptar y te muestra el qué va a pasar en la simulación. Entonces, un poco sobre el impacto de esta iniciativa en Pucamarca, ¿no? Fue bien interesante porque esto inicialmente se hizo pensando solo en el impacto económico que podía traer adelantar la producción de onzas de oro en el PAT, pero terminó teniendo varios beneficios colaterales, ¿no? Por el lado económico, sí se logró eficiencia en la recuperación, ¿no? Entonces, el valor de traer onzas a valor presente fue bien significativo. Y además nos permitió hacer una reconciliación hacia atrás, o sea, un análisis bien interesante. Dijimos, oye, si hubieras tenido este software hace 3 años, ¿no? Corrimos data desde el 2019, ¿qué hubieras hecho distinto en la estrategia de riego de las celdas? Y ahí nos dimos cuenta de que habían algunas celdas que no habían sido regadas de forma óptima y que por lo tanto tenían todavía onzas de oro metidas ahí, que ya no íbamos a recuperar hasta el final de la vida de mina. Entonces ahí nomás vamos a poder ahora regar esas celdas de forma óptima, no, de repente o el próximo año, pudiendo traer también un montón de onzas de oro del futuro al presente. Es mucho impacto económico por este lado. Y como les decía, también impactos colaterales, ¿no? Por el lado cultural, digamos, se logró una descentralización en la planificación, ¿no? Antes solamente el superintendente de la planta de procesos era el que se encargaba de planificar el riego, viendo los Exceles y viendo el modelo determinístico. Ahora con esta herramienta se pudo empoderar al equipo y cualquier jefe de guardia ya puede hacer esa planificación de riego porque tiene los datos, ¿no? Se está fomentando esta cultura data-driven. Y por otro lado, también hubo aprendizaje en temas de machine learning y agilidad por la metodología de trabajo para el equipo, ¿no? Entonces el equipo salió enriquecido con esos nuevos conocimientos y nuevas formas de trabajo también. Y finalmente, los habilitadores, ¿no? Eso nos permitió integración de datos, ¿no? Les decía, los datos que estaban dispersos en diferentes fuentes, en Exceles, en diferentes bases, pudimos integrarlos de alguna forma. Y eso te permite también después hacer dashboards de una forma mucho más rápida, más fácil, más automatizada en Power BI, etc. Y finalmente, todo esto habilita más adelante, creo que de hecho ya estamos ahorita evaluando el riego por inteligencia artificial, ¿no? Es ya ni siquiera depender de que un jefe de guardia acepte o no acepte la recomendación. Ya cuando sabemos que todos siempre aceptan las recomendaciones, ya ni siquiera vamos a tener que preguntarle al operador, sino conectar el modelo de frente al sistema de riego y que las celdas se rieguen de forma automática o inteligente. Ese es el siguiente paso. Entonces, ya para terminar, algunas lecciones aprendidas de todo este proyecto y que me gustaría que se lleven hoy como key takeaways, ¿no? Primero es que la calidad de los datos es muy importante, ¿no? Seguro todos han escuchado este famoso dicho de garbage in, garbage out, ¿no? Si uno puede tener un modelo espectacular, construir un software espectacular, pero si le mete data basura va a salir recomendación basura también. Entonces cuidado con eso. La lección 2 fue la importancia de la co-creación, ¿no? O sea, este caso no hubiera sido exitoso si es que se hubiera hecho todo desde el corporativo o con otro equipo donde no se involucraba al área de planta. Acá fue fundamental que el área de planta estuviera 100% involucrada desde el inicio y que el encargado del proceso que íbamos a impactar fuera el que liderara el proyecto en todo momento. Clave. Y también para la parte del diseño de software, como les comenté hace un rato. Lección 3, rol y compromiso del Product Owner y su equipo, ¿no? O sea, nuevamente, el rol del Product Owner en liderar, en tomar las decisiones, en comprometer al equipo también a que participe en todo momento, fue clave, ¿no? Lección 4, importantísimo tener talento, o sea, el mejor talento en analítica avanzada, ¿no? Los data scientists que trajimos de Brain realmente a uno, ¿no? Porque así como pueden haber doctores buenos y doctores mejores, también hay data scientists buenos y data scientists mejores, ¿no? Entonces, tener buenos data scientists en el equipo fue fundamental. Y finalmente,
tomar el enfoque correcto partiendo de lo conocido, ¿no? Y eso es clave en la gestión de cambio. O sea, si uno no parte de algo que ya el equipo conoce, va a ser muy difícil que de la nada o de pronto cambien la forma de hacer las cosas confiando en una herramienta que de pronto no saben, o es una caja negra porque no saben exactamente lo que está haciendo, ¿no? En el caso de este proyecto, le dedicamos bastantes horas a explicarle al equipo cómo funcionaba el algoritmo, cómo el algoritmo tomaba lo que ya ellos conocían y ya venían utilizando. Eso les ayudó mucho a generar confianza en la herramienta y que la puedan utilizar. Esa es una foto del equipo de trabajo sobre el pad de lixiviación. Ese es el pad de poca marca. Y ahí están las mangueritas con las que se está regando el pad, ya con las recomendaciones de Optimus Leach. Y eso es. No sé si hay preguntas. Voy a dejar de compartir para poder verlos. Tenemos preguntas, Piero, claro que sí. Hay muchas preguntas. Sí, sí, sí. Primero que nada, felicitaciones por este caso de uso que nos has compartido. Me acuerdo cuando conversamos por primera vez, que fue en el 2019 con UTEC, con Claudia Muñoz Nájar, que creo que los visitamos. Tú estabas, creo, recién llegando o tenías poco tiempo ahí como transformación digital en Minsur, así que enormes progresos y bueno, me alegra que nos puedas compartir ahora todos esos aprendizajes y este viaje que están liderando en Minsur y en este caso de uso particularmente. Así que nada, felicitaciones primero que nada, Piero. Y bueno, hay muchas preguntas, las he resumido para poder conversarlas, pero quisiera tomar 5 minutos para hablar del programa que estamos lanzando. Este es una primicia a todos quienes están conectados hoy día, pues van a ser los primeros en escucharlos. Hay más de 250 personas conectadas. Esto es un momento especial para compartir con todos los que están conectados el lanzamiento de un nuevo programa de la Academia de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de UTEC. Como ya lo comentó Quique, tenemos casi 4 años. Este año en octubre cumpliríamos 4 años con la Academia. Hay más de 1000 profesionales graduados de los diferentes programas que hemos lanzado. Y ahora, con mucha alegría, vamos a lanzar un programa de ciencia de datos para minería, del cual, por supuesto, Piero también forma parte del board. Y hoy día voy a robar 5 minutos solo para compartirlo, porque estoy seguro que quienes nos acompañan van a tener mucho interés en escuchar. Muy rápido, hoy día vamos a hacer una presentación rapidita, solo para dejarlo sobre la mesa, y voy a dejarles la información para que más adelante puedan informarse un poquito más, y luego volvemos con las preguntas, muy rapidito. El programa se llama Ciencia de Datos para Minería. Este sería nuestro segundo deep dive en la academia. Hemos lanzado hace un año uno especializado en ciencia de datos para comercio electrónico. Es Data Driven E-Commerce, que, como se imaginarán, también tiene un espacio del mundo profesional muy interesado en eso. Ahora nos volcamos sobre el mundo de la minería, la industria más importante de nuestro país. Y además, antes de compartir los detalles, solo decir que en todos los programas que hubieron previamente, han sido por lo menos 7 programas que hemos lanzado estos casi 4 años, la minoría de profesionales más representativa siempre fue gente de la minería. Así que era como un llamado de atención. Teníamos que lanzar un programa especializado en minería y este es nuestro primer entregable. Esperemos que les guste a todos quienes están hoy día acompañándonos, ¿no? Los módulos, muy rápidamente, la plana curricular, lo que va con el contenido del programa, va a tener obviamente un módulo inicial de introducción donde vamos a proveer una mirada holística de cómo la industria minera puede aprovechar los beneficios que trae las disciplinas de la ciencia de datos en inteligencia artificial, pero
vamos a proveer ya desde la entrada una hoja de ruta, ¿no? Es decir, las organizaciones a nivel mundial que se han volcado sobre la adopción de estas disciplinas han desarrollado ya un framework, ¿no? Una forma de trabajar un paso a paso, que es el que se recomienda para el abordaje de este tipo de iniciativas o de este tipo de transformaciones, ¿no? Y también en este módulo inicial, voy a aprovechar para usar el cursor, en este módulo inicial vamos a, desde el inicio también, proveer a los participantes una facilitación para el uso de Watson Studio, que va a ser la herramienta que se va a utilizar donde el programa. Es imposible, digamos, hacer ciencia de datos sin jugar un poquito con las herramientas. Watson Studio es una suite, tiene muchas herramientas dentro, ya hablaremos ahora un poquito más adelante sobre eso. Luego en el módulo 2 vamos a construir conocimiento fundamental, llamemos así, fundamentalista, necesario. Como muy bien lo ha explicado Piero, se necesita algunos conocimientos mínimos de base de datos, algunos otros de programación, no para volver a ninguno especialista en base de datos ni en programación, simplemente son conocimientos básicos, fundamentales, digamos, pensamiento que permita entender lo que va a venir más adelante. Y luego sí hacemos un módulo muy fuerte sobre fundamentos. Vamos a entrar a esta estadística descriptiva. Piero comentó que habían 3 tipos de analítica. Una de ellas era la descriptiva, estaba también la predictiva y la prescriptiva. Nosotros vamos a construir en los capítulos iniciales en la estadística descriptiva y en los modelos analíticos descriptivos. Es decir, vamos a hacer estadística y modelamiento, ¿no? Para construir ese primer piso en el espacio descriptivo, que es el menos complejo, pero que permite ganar confianza y ver la utilidad de este tipo de herramientas o este tipo de fundamentos, ¿no? Y luego vamos a construir 3 tecnologías a nivel de conocimiento y de práctica que son muy altamente, intensamente utilizadas en la minería. En la minería, como se han dado cuenta, no solo nos quedamos en la parte analítica, sino que en la minería, como el caso de uso que presentó Piero de lixiviación, hay que hacer cosas en el mundo real, ¿no es cierto? Las celdas que se explicaban, ¿no? Cómo se modela eso de ahí, tienen impacto en la vida real, así que la geomática y la geoanalítica va a ser uno de ellos, la Industrial IoT también, y el aprendizaje automático. Aquí en este módulo 4 ya empezamos a correr un poquito más adelante, vamos a dejar los modelos descriptivos y vamos a pasar a los predictivos con el aprendizaje automático. Y luego, ya una vez que hemos construido todos esos conocimientos, empezamos a redondear. Storytelling es un capítulo central. Hemos visto en los años que tenemos de experiencia caerse enormes proyectos con gran valor por la poca capacidad que hay de los expertos técnicos que lideran estos proyectos de transmitir el valor o la relevancia que esto tiene para las personas de negocio. Entonces, Data Storytelling es un capítulo central donde también vamos a construir un capítulo y vamos a tener luego la parte práctica, ¿no? 2 talleres de Data Thinking, que básicamente, como también lo explicó Piero, afortunadamente Piero nos ha contado de la vida real, ¿no? Este es cómo va a ser el contenido del programa. Vamos a entrar de lleno al método del caso de uso, este método que tiene diversos pasos que hay que dar uno a uno, ¿no es cierto? Para identificar el problema, pasar a la construcción de las hipótesis, luego al approach analítico, ¿no? Donde se puede buscar una manera digamos, una manera de probar la hipótesis con respaldo estadístico, y luego ya nos embarcamos en el resto del viaje que Piero nos comentó. Esos son estos 2 talleres, y por supuesto, lo más importante, algo que nos ha funcionado en todos los otros programas, es que les vamos a dar a los participantes, vamos a armar grupos de trabajo multidisciplinarios, como también lo explicó Piero cuando presentó el conjunto de personas que participan. Aquí vamos a armar equipos de trabajo multidisciplinarios con los participantes y les vamos a dar un problema de la vida real del mundo minero y un set de datos para que hagan todo el viaje de conocimiento que le hemos ido construyendo, y en la fase final presentan la sustentación
del proyecto, ¿no? De cómo hicieron la resolución del caso de uso, ¿no? Esto es un método de enseñanza que tenemos, que ya está aprobado, que como les digo hay más de 1000 alumnos que se han graduado y la mayoría han entrado sin saber casi nada y han todos salido resolviendo un caso de uso de la vida real, ¿no? Esto con el acompañamiento, por supuesto, de los mentores y del acompañamiento de los facilitadores que van a estar presentes durante todo el programa. Aquí voy adelantando algunos de los expositores y miembros de nuestro consejo consultivo. Algunos los pueden conocer seguramente de otros espacios, algunos otros no, pero se están integrando, por supuesto, más personas. Aquí Antonio Roig, hoy día trabajando en una de las consultoras más importantes de inteligencia artificial en Perú. Denis Zárate, que también tiene una larga trayectoria corporativa y hoy día como independiente tiene su propio laboratorio de Industrial IoT. Raúl Santana es Chief Technology Officer de Torsa, que es una de las compañías que está revolucionando el mundo de la anticolisión. Él es el responsable, digamos, de un producto que hoy día está ganando mucho espacio para resolver los problemas de colisión en el mundo minero, colisión de flotas, de maquinaria minera, ¿no? También Rafael Estrada, que seguro lo conocen, él es el manager de Information Technology y Telecomunicaciones y Control de Procesos en Antamina, y nuestro invitado de hoy, Piero Saravia, que es gerente de transformación digital en Minsur. Aquí les voy a dejar rápidamente el temario, no quiero robar más tiempo, quiero volver a las preguntas porque han estado interesantes, pero aquí si le dan clic o le toman foto a este QR pueden ir directamente al temario a tomar mucho más detalle de la información. Arrancamos el 18 de septiembre, esta es la primera vez que hacemos público la información del contenido del programa. Esperamos que estemos siendo útiles para las expectativas de las personas que se han unido hoy en esta sesión. Y aquí les dejo los datos de las personas de UTEC que pueden ayudarlos con mayor información. Seguramente mañana les enviarán algún correo con algo más de información a quienes estén interesados. Ahora no quiero robar más tiempo y quiero regresar al Q&A porque ya yo había hecho un resumen de las preguntas que, bueno, han seguido llegando preguntas. Ahora veo 21 preguntas. Bueno, arrancaremos con las que tengo y esperemos que nos dé el tiempo. Piero, bueno, interesantísimo el caso de mejorar el proceso de lixiviación, ¿no? De un proceso de oro, ¿no? Esa es extracción de oro, que es un caso que, dicho sea de paso, yo había tenido acceso a la información también en un caso similar en Papúa Nueva Guinea. No sé si lo has llegado a conocer. En Newcrest se llama la empresa minera. Es un poco distinto porque usa estos famosos equipos que no me acuerdo el nombre de los equipos, te lo voy a decir porque sí, se llaman, permíteme, yo te digo el nombre, estos equipos, autoclaves, ¿no? Ellos usaban autoclaves, que es un poco distinto, creo, a lo que tú nos contabas, ¿no? Las autoclaves, digamos, controlan el ambiente del proceso cuando pasa el mineral por dentro y lo van limpiando, ¿no? Y lo interesante es muy similar. Bueno, acá es diferente porque estás usando un modelo de recomendación, en el caso de Minsur, ¿no? Ellos habían usado otro tipo de modelo matemático, pero también había sido en el mismo proceso de lixiviación. La primera pregunta que yo creo que hay interés en la mayoría de las personas que preguntaron es, ¿cuánto tiempo tomó el desarrollo del caso de uso desde la identificación del prototipo, perdón, desde la identificación de la oportunidad hasta el prototipado, digamos, hasta que tuviste un primer modelo con el que pudiste correr un MVP, aunque los resultados no fueran tan buenos, pero ya tenías un modelo? ¿Cuánto tiempo pasó ahí, en esa primera etapa?
primer modelo se armó rapidísimo. O sea, una vez que uno tiene la data que sospecha, puede ser la mejor data para predecir la variable que quieres predecir y armar un modelo, en una semana ya lo puedes tener. Pero todo el proyecto, ya incluyendo el desarrollo del software y todo, nos tomó más o menos 9 meses, ¿no? Podría haber sido bastante menos, sí, pero tuvimos el efecto de pandemia, ¿no? Yo diría que un proyecto de este tipo típicamente debería tomar entre 4 y 5 meses, ¿no? Dependiendo la disponibilidad de tiempo también de los equipos de negocio, ¿no? Y para comentar sobre lo primero que decías, Carlos, en realidad no hay ningún caso de uso exactamente igual a otro en una mina distinta. O sea, cada mina, cada operación tiene sus particularidades, ¿no? Tiene sus temas. Lo clave acá es poder identificar cuál es el punto de dolor o la necesidad principal del área donde vas a aplicar el caso de uso. Porque en el caso de Pucamarca no era, o sea, la restricción que se tenía era el agua disponible, ¿no? El agua es ilimitada en esa zona, es limitada, perdón, en esa zona, y necesitábamos buscar, optimizar cómo distribuir esa agua o esa solución a lo largo de todas las celdas, ¿no? Ese mismo problema puede no tenerlo otra operación, y más bien en otro caso podría quererse enfocar el mismo caso de uso en otra variable distinta o usando otras variables distintas y tener un resultado totalmente No, diferente. de hecho, tienes toda la razón. O sea, el caso de Newcrest, el problema era también una zona muy compleja, lejana, pero buscaban básicamente las autoclaves, consumen oxígeno y consumen energía. Dos elementos que no existían en este lugar. Intentaban reducir el consumo de oxígeno y también maximizar el consumo de energía, ¿no? Entonces sí, era un caso distinto para un mismo ambiente de producción, llamémosle así, ¿no? Del proceso productivo. Interesante. Y si bien tomó poco tiempo el modelamiento, la pregunta es, desde el comienzo tuvieron este 81% de, ¿cómo se llama? De esta variable que estabas midiendo era el MAE, el error correlación y medio, MAE. la correlación. O sea, no, definitivamente todo eso fue un proceso iterativo, ¿no? Muchísimas versiones de modelos, en el tiempo se fue mejorando, y eso es típico en este tipo de iniciativas, ¿no? Uno le dedica una cierta cantidad de semanas a hacer iteraciones del modelo hasta poder encontrar el que predice mejor, ¿no? Y típicamente uno en las primeras versiones va teniendo unas mejoras y cada vez las mejoras son más chiquitas, ¿no? La curva es como así. Entonces ya cuando te das cuenta que las mejoras en cada iteración Son no mejoran marginales. significativamente, son muy marginales, ya puedes decir que te quedas con un buen modelo aceptable. Ya, y eso ocurrió dentro de estos 9 meses o mucho más al comienzo, porque creo que lo que demoró fue el desarrollo de la herramienta de front-end, llamemos así. O sea, el front-end es la última fase de todas, ¿no? Ya cuando tienes el modelo que está súper bueno, que ya dices, oye, acá sí hay un caso, esto sí me va a servir, ya recién inviertes en el software, ¿no? Porque también puede pasar, y acá no hay que frustrarse, ¿no? Pero a veces pasa que uno quiere hacer un modelo de predicción y se da cuenta que con la data que tiene no está pudiendo predecir mejor que lo que ya está usando antes el equipo. Ahí simplemente ni modo, hay que cerrar el proyecto, tomar las lecciones aprendidas y ir al siguiente, ¿no? Porque no siempre se va a poder. Ya cuando se puede, haces el software. Esta parte del modelo solo, yo diría que tomó más o menos un mes y medio, ¿no? Un mes y medio entre todas las iteraciones de poder ir mejorando el modelo. Un mes y medio, dos máximo. Vale. Y bueno, me imagino que también tienen, algo nos puedes contar de la relación costo-beneficio, ¿no? Es decir, la inversión, en cuánto tiempo se pagó el esfuerzo, digamos, ¿no? Eso es algo más o menos que se Rapidísimo. puede comentar. Rapidísimo. Mira, o sea, no les puedo dar los detalles, pero siempre dependiendo del caso, los que mayor impacto tienen, casi siempre son los que están orientados a mejorar recuperación, ¿no? Throughput, porque los que son mineros acá sabrán que un puntito de recuperación en el proceso puede tener un impacto de millones de dólares, ¿cierto? Y si esos millones de dólares los multiplicas por los años, o sea, el proyecto se paga en cuestión de meses, ¿no? O en algunos casos semanas, porque la inversión fuerte, digamos, está en el recurso, en los data scientists, ¿no? Si tú tienes un data scientist que contratas
por 3 meses y logras hacer el modelo, ya prácticamente tu costo es marginal, ¿no? Es mantenimiento de la nube, el espacio que consumes, ¿no? En nuestro caso estamos usando Azure. No tengo ahorita a la mano el dato exacto de cuánto consumimos al mes, pero también depende de qué tanta información necesitas tener en línea y cuándo no, ¿no? En nuestro caso particular no necesitábamos tener en tiempo real toda la data, ¿no? Porque las decisiones de riego se hacen una vez al día solamente, entonces hay formas de optimizar los costos, ¿no? Entonces Interesante. el costo total de un proyecto de ese tipo es muy, muy chiquito en comparación al... Claro, a los beneficios que da, particularmente la minería, ¿no? Eso es algo que siempre resultó sexy de la minería, ¿no? Casi cualquier esfuerzo que hagas se paga rápido. Interesante. Respecto a la cantidad de registros usados, habían varias preguntas preguntando el volumen de data que necesitaste para llegar a un nivel de predictibilidad, un nivel de recomendación razonable, digamos. Nosotros usamos o sea, la data que teníamos buena, digamos, o confiable, era desde el 2016-17 en realidad, ¿no? Y de hecho la mayor parte de data que usamos era 2018 en adelante, o sea, con 4 años de data no fue suficiente. Podría haber sido menos también, ¿no? Hay operaciones que son más recientes, pero si ya tienes la data en un nivel estable, eh, es más importante cuánto tiempo de estabilidad usas que cuánto tiempo en total, ¿no? Porque si tienes una Claro. mina que está en pleno ramp up todavía, la data no va a ser buena. Habían varias preguntas sobre recursos, ¿no? Pero claro, aquí tú comentaste que había un equipo de trabajo que lo conformaba parte de tu equipo, ¿no? De transformación digital, parte era Brain, que vendría a ser el centro de excelencia de ciencia de datos y otras cosas más, y estaban los usuarios, digamos, ¿no? Pero ¿cómo es normalmente la organización? O sea, ¿dónde está la organización de ciencia de datos o el skill de ciencia de datos en la corporación o dentro de Minsure, que de repente lo tienen ahí? ¿Cómo se resuelve esa problemática de Es recursos, ¿no? una muy buena pregunta y es una pregunta muy estratégica también. Nosotros en Minsur, desde que inició el proceso de transformación digital, dijimos, vamos a empezar con una función de data science centralizada en el corporativo, pero con la idea de que después esto se descentralice en el resto de operaciones. O sea, en el escenario ideal, uno debería tener científicos de datos en las áreas clave de negocio, en las áreas core. O sea, no puede haber un área de planta que no tenga un data scientist en el 2030, ¿no? O un área de mantenimiento. Entonces lo que vamos a ir haciendo es ir bajando estos perfiles a las operaciones y quedarnos con un corporativo más bien más lean, ¿no? Interesante, o sea, y ya están en el proceso de visualizar descentralización de lo que ha sido por años el centro de excelencia. Sí, bueno, claro, si te refieres al corporativo de Brain es un poco distinto, ¿no? Yo te hablaba de Minsur como Minsur. O sea, nosotros en Minsur corporativo tenemos ya 2 científicos de datos y 2 data engineers. La idea es ir creciendo un poco más el equipo corporativo y después descentralizarlo en las unidades. Y ya ni siquiera depender del corporativo Breca, ¿no? O sea, Brain ahora nos da el servicio de Data Scientist, pero es prestado, o sea, usamos el skill y después el skill se va, entonces no queda el conocimiento dentro de Pero la una compañía. pregunta ahí, interesantísimo esto que dices, pero claro, cuando un corporativo como el de ustedes tiene la especialidad, invierte en conocimiento y es difícil que ese nivel de conocimiento esté segregado por toda la organización, diseminado. No, entonces, sí puede haber como algo más, se les conoce como translators, ¿no? O sea, los científicos de datos que están en la unidad de negocio, pero Ujú. la relación con el corporativo se va a mantener, me imagino, a nivel de disciplina, ¿no? O Sí, también sí. piensan que eso se No, sí, o diluirá. sea, sí, o sea, por lo menos una cabeza de data science tiene que haber en el corporativo, ¿no? Que dé los lineamientos y que no terminemos yendo cada uno por su lado, ¿no? Eso de todas maneras. Pero sí es ¿Habían importante que más dentro del preguntas? negocio estén informados. Vale. Perdón, que corro un poquito porque nos quedan 4 minutos. Sé que hay mucha gente que está interesada. Había muchas preguntas sobre las tools, ¿no es cierto? Tú soltaste por ahí una palabrita, pero cuéntanos un poquito si han utilizado herramientas preestablecidas o alguna suite como Watson Studio o alguna otra nube que ofrece herramientas. Lo mismo para visualización, si utilizan algo para visualización distinto. Cuéntanos un poco cómo resuelven la problemática de herramientas.
Sí, mira, para la parte de programación, ¿no? del modelo, típicamente es el lenguaje R o Python, ¿no? En nuestro caso usamos Python. Y para la parte de cloud, de almacenamiento de data, ingesta, estamos con Azure, pero porque esa ha sido la decisión estratégica de usar el de Microsoft en la compañía, ¿no? Así como nosotros usamos Azure, otras compañías mineras podrían usar GCP, que de Google, o AWS de Amazon, ¿no? En realidad es indistinto. Y para el software, diseñamos uno a medida, ¿no? No estamos usando para la parte del frontend Power BI porque necesitábamos una herramienta que nos permita interactuar, ¿no? Guardar información. En este caso específico, el Power BI no se moldaba tan bien, pero también se puede usar, ¿no? Para otros casos, posiblemente. Vale. Oye, hay, no voy a decir centenas, pero hay decenas de preguntas que han entrado mientras hemos estado hablando y bueno, es complicado por la hora, pero había una particular que quedó picando y que la han repetido varias veces. ¿Podrías comentarnos qué tipo de algoritmo se utilizó, qué tipo de modelo se utilizó para este caso de recomendación? ¿Alguno particular que es conocido o fue una caja negra? Una combinación de regresión lineal con GAMS, ¿no? Ahora, si me preguntas ya, entre el detalle técnico, sí me agarras, porque yo no soy científico de datos, pero Pero ese es un digamos, poco... fue desarrollado por ustedes, hicieron línea Sí, de código, no claro. utilizaron, digamos, una caja negra. No. Fue un código desarrollado por nuestro equipo y como te comentaba, fue súper, fue fundamental poderles explicar o el raciocinio de ese código a los usuarios, ¿no? Varias sesiones allá en la mina explicándoles cómo funcionaba el algoritmo. Me encanta. Piero, en verdad, enormemente agradecidos por esta generosidad de compartirnos tu experiencia en nombre de Minsur. Ha sido muy enriquecedor compartir con todas las personas que se han unido cómo la ciencia de datos en manera práctica, real, contundente, contribuye con la creación de valor en la industria minera, ¿no? Y uniendo esto que nos has contado hoy día con nuestro programa, de eso se trata un poco lo que queremos hacer. Queremos construir, digamos, un espacio de aprendizaje, de reflexión, donde podamos llevar los conocimientos de la ciencia de datos al mundo minero, pero solo para terminar y darle el pase aquí que también el programa está hecho para todos los perfiles de la industria minera, o sea, no tanto para crear científicos de datos en minería, sino para convertir a los líderes, a los responsables de la industria minera de todos los roles, darles los conocimientos de la ciencia de datos para que puedan impulsar una transformación dentro de sus industrias desde la perspectiva de la creación de valor, ¿no? Ese es el propósito del programa y bueno, estamos contentos de tenerte y de haber estado esta noche contando un poquito en avance, como un avance de lo que vamos a ver en el programa. No, gracias a Nuevamente, ti, muchas Carlos, gracias, Piero. y gracias a todos los participantes también por escuchar atentamente. Y las preguntas, muy buenas. Claro que sí, claro que sí. Ya, acá le doy el pase a Quique para que cierre, pero dale, Quique, No, dale. no, solamente quería agradecerte, Piero, y a ti, Carlos, también, como siempre. La verdad es que ha sido una sesión súper interesante. Han quedado muchísimas preguntas. Ha sido imposible resolver porque ya se dio la hora. Pero nada, muchísimas gracias, Piero, y a los asistentes, digamos, van a recibir información del equipo de UTEC sobre el programa. Y si tienen cualquier pregunta pueden hacer follow-up con ellos y encantado de ayudarlos con cualquier cosa nosotros también. Muchas gracias a todos por su participación, ha sido una sesión súper interesante y muchas gracias otra vez, Piero, por esta sesión y por tu apoyo en el diseño del programa como miembro del Consejo Consultivo. Carlos, creo que querías decir algo más. Sí, solamente quería aprovechar que todavía hay mucha gente conectada y tal vez podamos comprometernos a traer un segundo caso de uso en las próximas semanas para compartir con el público y que sigamos en este proceso de evangelización, de alfabetización de la ciencia de datos en la industria minera. Así que me anticipo con eso, tal vez podamos comunicarlo en los próximos días. Excelente.
Muchísimas gracias. Y sí, Carlos, de hecho, planeemos eso, comprometémonos a eso, a buscar un segundo caso de uso para programar una sesión similar, porque creo que esto ha sido súper interesante y además han quedado muchas preguntas. Así que genial, genial. Muchas gracias a todos. Que tengan buena noche. Buenas noches también. Muchas gracias, Piero. Hasta pronto. Chao, chao, un gusto, gracias. Gracias a todos los que se conectaron. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. Buenas noches. A todos nuestros invitados les vamos a compartir la encuesta de satisfacción por el código QR acá en el chat. Agradeceremos que nos puedan ayudar respondiendo. Que tengan todos muy buenas noches.